que no está grabando. Ahí está. Mira, a partir de aquí va a quedar la grabación. Desgraciadamente, la primera parte no quedó grabada. Em, el texto bíblico que quiero compartirles, voy a ver aquí, tengo la Biblia en diferentes idiomas, y el texto al cual quiero aludir es el texto de 1 Corintios. 1 Corintios es la versión de Nueva Jerusalén, que es la versión, para mí, una de las más fidedignas de traducciones, ya que son 14 lingüistas los que trabajaron en esa Biblia. Dice San Pablo, dice él, porque dice la escritura en capítulo 1, versículo 19 de 1 Corintios. 1 Corintios 1, 19. Porque dice la escritura, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. De hecho, como el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Y más adelante dice mismo San Pablo en el versículo 25, porque la necedad divina, en otras traducciones dice, porque la locura divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Entonces, desde la óptica de un hombre como Pablo de Tarso, o San Pablo, como le llaman en la Iglesia Católica, eh, sí hay un conocimiento que supera el conocimiento humano. De hecho, hay un gran sabio de la antigüedad que se dio cuenta de ello, Salomón, ¿verdad? Salomón, afamado por ser uno de los hombres más sabios de la antigüedad, si no es el más sabio, es uno de los más sabios, pero considerado por lo menos en Occidente como el más sabio. A grado que dicen que los mismos reyes iban de visita a él para poder platicar con él, como la reina de Saba, que se fue con todo su séquito a poder convivir un tiempo con él, ya que le afamaban por su sabiduría. ¿Y qué fue lo que hizo Salomón para tener esa fama de sabio? Lo primero que hizo fue compilar todo el conocimiento humano que estaba alrededor, todos los refranes, axiomas o proverbios que habían alrededor de su pueblo y dentro de su pueblo. Él manda a sus eruditos a hacer un compendio que hoy está contenido en el capítulo 10 y capítulo 25, si no recuerdo mal, de Proverbios. Ahí aparece la primera colección salomónica y el rey Ezequías hizo exactamente lo mismo, hizo otra colección también de proverbios, que son estos proverbios que aparecen del capítulo 10 en adelante, todos desordenados porque no están categorizados por tema, lo que pareciera como que en el primer versículo habla de una cosa, en el siguiente ya habla de otra cosa. Habló primero de la mujer adulta y después se puso a hablar del dinero. Pareciera como que no hay secuencia coherente en esos textos, porque en realidad es eso, una colección de proverbios que él hizo. Después de eso se afanó por la ciencia humana, conocimiento de los astros y todo eso, con toda la cantidad de sabios que tenía a su alrededor, que le ayudaban también a llegar a ese conocimiento. Y cuando logra esa cúspide de conocimiento, se da cuenta que su alma no siente la satisfacción todavía que él aspiraba a tener. Esa sensación de que yo ya estoy lleno, estoy pleno de conocimiento. Sentía que faltaba más que conocer. Y ese afán de querer conocer más es lo que le llevó a él humildemente a reconocer que necesitaría, para sentir esa satisfacción en su propio espíritu, de parte de Dios. Y por eso es que dice él en el capítulo octavo del libro de sabiduría, dice, yo toda mi vida me afané por encontrar la sabiduría, la cortejaba como si fuera una doncella, me permanecí tras ella como enamorado, ¿verdad? Y después de verlo me di cuenta que no la podía adquirir, esa sabiduría que podía llegar a satisfacer mi ser. Por lo cual él en el capítulo 8 dice eso y en el capítulo 9 ya aparece cuando él entonces se dirige a Dios y le hace la oración que llamamos la oración de Salomón para pedir sabiduría, donde él ya le dice al Señor, ¿verdad? Envía tu sabiduría desde tu santo cielo, esa que está en tu trono, mándala de tu santo cielo para que venga yo a saber lo que te es grato, haga lo recto ante tus ojos y pueda dirigir con sabiduría yo a este pueblo. Entonces Salomón se da cuenta que ese conocimiento superaba el conocimiento del humano. Desde la antigüedad, pues ya el pueblo hebreo se entendía que la sabiduría de Dios supera la sabiduría humana. Por lo cual, los filósofos teístas somos también, se puede decir, humildes a reconocer esa sabiduría que obviamente supera a cualquier sistema filosófico y científico del ser humano, ¿verdad? Solamente el creador, decía el filósofo George Berkeley, solamente el creador puede conocer a la perfección a los seres. Así que por más que nos queramos jactar de sabios, quedaremos como tontos siempre ante la sabiduría de Dios, según lo que dicen los filósofos también teístas. Prosiguiendo, límite del conocimiento. Hablemos un poquito de la objetividad.
del problema de la verdad, noción y clases de verdad, los criterios de verdad y de certeza. Hablemos un poquito acerca de ello. El conocimiento de la realidad. Es claro que podemos acceder a la realidad por medio de los sentidos, pero esta información sensorial es aparente, al menos aparentemente podemos llegar a obtener información. Eh, Llegamos a decir que el conocimiento sensorial es poco fiable con Platón, con Parménides, ¿verdad? Por lo cual no podemos fiarnos totalmente de ello. De hecho, cuando vemos estos efectos ópticos, pareciera como que las líneas están estrechas por un lado y amplias por otro, como que van así, como que se van cerrando de ancho a delgado o de delgado a ancho. Entonces genera la idea de que realmente esta imagen tiene la línea, esa línea gris están pandas. Sin embargo, cuando sometemos a una simple prueba de observación este efecto óptico, nos damos cuenta que si yo pongo líneas rectas tapando esas líneas grises, no hay ni una tan sola línea gris que sea panda, todas están completamente rectas. Y lo mismo sucede cuando vemos este otro efecto óptico. Si pueden ver que no he cambiado nada, es la misma imagen, ¿verdad? Ahí transparento esas líneas para que vean que la imagen sigue estando atrás y no hay ninguna que sea panda. Solo fue el efecto óptico de que unas eran más estrechas que otras. Y lo mismo sucede también con este otro efecto óptico, donde pareciera que nuestra mirada nos hace creer que hay un punto negro cercano. Entonces, cuando dirigimos la mirada a ver el punto negro o gris, porque se ven como grises y negros, eh, dirigimos la mirada al punto donde supuestamente estaba y nos damos cuenta que ha desaparecido, que no hay ningún punto. Y de hecho, pareciera como que la imagen también fuera una especie de animación. Sin embargo, no hay ninguna animación. Es el cerebro que está intentando completar la imagen, ¿verdad? La famosa escuela de psicología llamada Gestalt desarrolló una serie de leyes sobre la mente para hablar de las capacidades cerebrales, como la capacidad de esta ley que llaman la ley de completitud, que es la capacidad del cerebro de completar imágenes geométricas que considera que pueden estar obviamente carentes de llenura. Entonces el cerebro termina completando. Por ejemplo, si yo tengo un punto aquí, un punto acá y un punto acá, y les pregunto qué figura geométrica están viendo, la mayoría de la gente me dirá un triángulo. Sin embargo, no hay ningún triángulo, solo hay tres puntos ubicados de una forma casi triangular. O sea, la mente intenta siempre completarlo y nos dice, es un triángulo. Sin embargo, la pregunta fue muy objetiva y la respuesta tenía que ser muy objetiva. Si a mí me preguntaran eso y mirara tres puntos, les diría, es un triángulo también, porque mi mente me obligaría casi a responder eso. Sin embargo, si fuera muy objetivo, tendría que decir, no hay ninguna figura geométrica, cuando mucho hay tres puntos. Tendría que decir eso para ser muy claro, objetivo y verdadero. Sin embargo, como que la mente siempre nos tiende a decir algo casi prácticamente engañoso, algo que no es cierto, ¿verdad? Y es lo que hace la mente. De hecho, esta misma imagen la podemos someter a una simple observación y nos damos cuenta que los puntos son completamente blancos. No hay ni un punto gris ni un punto negro. Todos son blancos, ¿verdad? Pero el cerebro se encarga de rellenar. Esa capacidad que tiene la mente entonces de generarnos una realidad que no está ahí, que no está presente en la realidad, como el color rosado que hemos dicho, es lo que nos lleva a pensar realmente que no nos podemos fiar del todo de lo que observamos. Hay una frase anónima que me gustó que dice, dile a un hombre que hay 300 billones de estrellas y te lo va a creer. Pero dile que el banco que está a la par de él está pintado y seguramente se va a ir a tocarlo para estar seguro. Somos muy desconfiados con lo que sabemos, tenemos la capacidad de poder demostrar lo contrario. Pero somos muy confiados, muy crédulos, muy ingenuos con aquel conocimiento que nos supera. Si el día de mañana viniera un científico y nos dice, por ejemplo, de que la física ya descubrió un planeta con seres inteligentes habitándolo, y nos dicen que está en tal galaxia a tantos años luz y que pudieron mandar una sonda espacial con un nombre técnico, aunque sea mentira, que realmente no han hecho ningún envío espacial, aunque sea mentira que existe tal planeta y todo, pero si lo hizo un científico de renombre, la humanidad seguramente le va a creer. La humanidad le va a creer, porque nos pasa igual que Perito y el Lobo, pero de manera invertida, de manera inversa. En el cuento de Perito y el Lobo, él repite muchas veces una mentira, ¿verdad? Para una supuesta verdad y resulta que es una mentira. Lo descubren y ya cuando dice verdad no le creen. Pues cuando alguien ha dicho siempre verdad y dice una mentira, os puede ocurrir el efecto contrario, que es que le vamos a creer, como nunca ha mentido, creemos que nos dice también una verdad. Eh, y somos muy crédulos, somos muy rápidos en decir, como lo dijo tal persona, ya por eso tengo que creerle. Es que es de renombre. Ese tipo de falacia tiene un nombre en la filosofía.
se llama falacia ad verecundiam. La falacia ad verecundiam, verecundiam viene de verus, que es verdad, y verecundiam hace referencia a la autoridad que tiene la verdad. Cuando yo creo que alguien, porque es físico, me dice una frase y porque él la dice y es físico, es verdadera, ya estoy cayendo en una verecundia. No necesariamente, pero si lo que él ha dicho realmente es una falsedad y solo por su autoridad yo le creo, no por su argumento ni los datos, sino solo por su autoridad, ahí estoy cayendo en una verecundia. Ahora, si le creo por los datos, obviamente no es una verecundia, porque estoy creyendo en los datos, no estoy creyendo en la autoridad de la persona. Solo cuando me dejo guiar por alguien porque es una autoridad y le creo a capa y espada y lo defiendo porque él es la autoridad, esa es una verecundia. Lo hacen en la política, lo hacen en la religión, lo hacen constantemente. Solamente porque lo dijo tal obispo, lo dijo tal pastor, ya me lo creo todo. Solo porque lo dijo tal político, ya le creo todo. ¿Verdad? Si él me dice que no, que va a haber trabajo, ya le creo todo. Ese tipo de falacias hay que irlas descubriendo poco a poco. Por eso me interesa mucho que si no puedo yo explicarles aquí el tema de falacias, vean mi explicación, donde yo también lo voy a explicar, pero en video, en el aula virtual, cuando les libere el tema de falacias, para que puedan descubrir cuándo alguien está mintiendo, es decir, cuándo alguien podría estarnos mintiendo, para estar más despiertos y no ser tan crédulos ante el conocimiento que nos supera. La objetividad es importante para la filosofía y se define como mantener una postura independiente de los prejuicios y creencias con la finalidad de obtener la verdad pura, que es aquella idea fiel de la realidad. Me encanta poner como ejemplo la televisión, porque en la televisión es increíble la cantidad de falsedades que se ven cotidianamente. De hecho, hoy en la mañana estaba viendo yo un video de Donald Trump donde estaba con el presidente de Filipinas, creo que era, y un periodista intentaba siempre hacerle crear polémica con respecto a Joe Biden. Y Donald Trump trata de ser muy tajante, le dicen, todo el mundo aquí sabe que Joe Biden y su hijo son corruptos, ¿verdad? Y no voy a caer en tu jueguito, le dice, de manipular la realidad, porque todos los medios acá, la mayoría de los medios, no todos, porque hay periodistas muy respetables, pero la mayoría de los medios están vendidos a la corrupción porque mienten, falsifican, falsean, sacan un montón de fake news. Entonces, de alguna manera, él desenmascara que muchos medios de Estados Unidos son mentirosos, cosa que aquí en Latinoamérica hemos tenido muy claro, que muchos de estos medios son muy mentirosos. Incluso hay conglomerados, hay corporaciones de magnates que pagan para enviar la misma noticia a muchos medios de comunicación para difundir masivamente una barbaridad contra algún mandatario, un gobernador, un senador, un presidente. Es decir, pagan por una noticia. Ya hemos visto videos que han compilado diferentes noticieros y los han puesto de forma cronométrica enlazados uno con otro, así al mismo tiempo, para ver que están leyendo exactamente la misma noticia en diferentes estados de Estados Unidos. Redactado, o sea que no es periodismo independiente, sino que no es periodismo independiente porque están repitiendo lo que otro ya redactó o a todos se les pagó para que dijeran exactamente lo mismo. Entonces eso implica que hay manipulación mediática, por lo cual tengamos mucho cuidado con lo que nos venden los periódicos, medios de comunicación, la clase política e incluso la clase religiosa, porque obviamente tendremos a veces mucha falsedad en el camino. Dime, Shannon. Es como lo de la guerra de Ucrania y todo eso, que Exactamente. lo que hacen los medios de comunicación es poner en bien a Estados Unidos. Ellos Sí, lo que tratan de hacer es que haya una figura bonita para Estados Unidos y todo, pero en realidad no sabemos qué hay más allá de las noticias, lo que de sí. verdad está pasando. Y es lo que Putin ha dicho, que hay una manipulación mediática. Hacen ver a Ucrania como el pobrecito, ¿verdad? Y a Estados Unidos como el salvador de la guerra, Exacto. y Putin es el malvado, ¿verdad? Cuando Putin lo único que intenta hacer es defender el último salvavidas que le queda a Rusia para evitar que la OTAN esté en toda su frontera, porque el día que la OTAN esté en toda su frontera, no habrá ninguna manera neutral de poder ayudar a Rusia a defenderse de una invasión, por ejemplo. Ustedes saben que Estados Unidos siempre le ha tenido hambre a Rusia, le ha tenido hambre desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esas intenciones de dominio sobre Rusia no ha parado, porque llegar a Rusia y dominar esa región también es estar muy cerca de China, otro lugar que también al cual quieren llegar y dominar. Así que, así como han dominado todos los países latinoamericanos, que ponen y quitan presidentes,
esa manipulación que ha habido en toda la historia de Latinoamérica, donde hemos tenido a Estados Unidos al frente de dictaduras como la de Manuel Noriega allá en Panamá, como la de Honduras aquí con Orlando, que han avalado hasta obviamente elecciones corruptas, todo ese tipo de relaciones de Estados Unidos donde ponen y quitan presidentes que les conviene y quitan a los que no les conviene. Eso es lo que realmente hemos visto a lo largo de toda la historia latinoamericana, desde que Estados Unidos entró aquí con sus mineras y bananeras. No ha parado esa historia. Y Rusia lo tiene bien claro, ¿verdad? Tiene bien claro cuál es ha sido el papel histórico de Estados Unidos, que siempre entra con el escudo de Superman a imponer dictadores a su manera. Entonces, con un capitalismo salvaje, con preferencia para sus empresas, no para ayudar al mercado interno del país, sino para ayudar a sus empresas internacionales que salen con sus corporaciones o salen con sus transnacionales. Que eso es lo que hemos visto, además de la lucha por el petróleo. Entonces, cuando aprendes a desengañarte de todo lo que ha pasado a nivel global, es donde empiezas a abrir un poco más la mente y a ser un poco más objetivo. Tampoco quiere decir que no vamos a sentir pena por la gente que sufre en Ucrania, pero tampoco es tan cierto que la agresión ha sido desmedida como muchos medios intentan hacerlo ver. También Ucrania ha de alguna manera tocado la frontera de Rusia, han invadido, han bombardeado. Entonces, de ambos lados ha habido agresión, razón por la cual no podemos caer solamente en esa actitud parcialista de solo ver por uno y no ver también por el otro. Pero es lo que los medios de comunicación intentarán hacer, ¿verdad? De hecho, hay un artista, no sé si estadounidense, que hizo el rostro de Putin a puras balas, con balas de armamento, hizo el rostro de Vladimir Putin y le llamó el rostro de la muerte. Todo ese tipo de cosas que viralizan es para poder modificar también la opinión pública del mundo a favor de lo que le interesa a la OTAN y Estados Unidos. Pero bueno, como digo, hay que estar muy despierto, muy claro de lo que realmente pasa, ¿verdad? A eso es lo que realmente se le podría llamar salir de la Matrix, ¿verdad? Salir de ese engaño, ¿verdad? Viral, de ese engaño mediático que comúnmente juegan los políticos y lo han jugado siempre. El problema de la verdad es que no, o sea, tiene límites y hay varios tipos de límites. Tenemos límites humanos, límites de la razón, límites de la ciencia. De las limitaciones humanas ya hemos mencionado la percepción, también la cultura es una limitación humana. A veces podemos estar engañados por lo que culturalmente creemos, ¿verdad? O incluso la cultura ha generado también cambios históricos tremendos que a veces han sido movidos por engaños, ¿verdad? Por ideologías engañosas. Hay los prejuicios personales, son limitaciones humanas. El tiempo, nuestra vida no es suficiente como para poder conocerlo todo, así que el tiempo nos limita. El espacio también, no podemos conocer tanta galaxia como queremos, porque a duras penas no podemos ni siquiera viajar afuera de nuestro sistema solar, más que con las ondas espaciales. Las convicciones personales, de grupo, de empresa, de institución, de iglesia, todo eso puede también ser parte, las creencias también, creencias populares, las leyendas, los cuentos, las supersticiones, todos esos elementos. Y también algunas cuestiones doctrinales religiosas. Y la actitud. Que yo creo que entre todas las limitaciones para poder acceder al conocimiento, la actitud es muy, pero muy determinante. Y cuando se refiere, por ejemplo, a estudiar en una universidad, la actitud es realmente determinante. Es muy determinante. Si tú entras a la carrera ya cansado de querer estudiar, no vas a rendir. Si entras con ganas de querer aprender, te auguro un buen desempeño estudiantil. Todo depende de la actitud. De hecho, lo mismo pasa, por ejemplo, cuando llevan esta clase. Si tu actitud ha sido siempre de repudiar todo lo que tiene que ver con filosofía, porque de repente en bachillerato llevaste filosofía y no te gustó, entras con esa actitud a la clase, pues también vas a sentir que la clase no te va a llenar, porque ya entraste con una actitud, un prejuicio, una actitud personal que es también prejuiciosa, de creer que la clase no sirve para nada. Entonces, la actitud dice mucho. Y la actitud determinante para el momento de rendimiento académico, de si yo voy a hacer bien las cosas o no, si lo haré a última hora o no, si lo haré con el tiempo necesario, si le dedicaré el tiempo necesario. Hay limitaciones de la razón, como los errores de la lógica y las falacias, y algunas limitaciones de la ciencia, como la técnica. Y también, tanto en la parte de la razón como en la parte de la ciencia, hay una limitación compartida, que es la ética. La ética también es una limitación tanto de la razón como de la ciencia, porque la ética también nos llega a decir si podemos ir con los avances científicos
plus ultra o non plus ultra. Cuando decimos que podemos ir con un avance científico plus ultra, significa ir más allá, que podemos romper la barrera que creíamos tener y avanzar más allá. Por ejemplo, cuando se trató el tema de la clonación humana, los científicos se preguntaron, junto con la misma filosofía, si clonar a un ser humano es plus ultra o no plus ultra. Es decir, si se puede ir más allá o no se puede ir más allá. Y la definición popular, la más aceptada a nivel de la comunidad científica, es non plus ultra. No podemos romper ese camino yendo a clonar a seres humanos porque quebrantamos el principio fundamental de todos, que es el de la dignidad humana. Sin embargo, otros supuestos avances científicos eh, se han ido plus ultra y han quebrantado ese principio, como el aborto. El aborto es un avance, entre comillas, avance científico que permite acabar con la vida de un ser humano gestándose eh, y se ha generado pues, el debate ético y en muchos países ganó, ¿verdad? Ganó el generar el aborto, aun cuando violenta el principio de dignidad humana. Entonces, y uno nota cómo esas sociedades donde se avaló y se permitió el aborto, se terminan también violando muchos más derechos. ¿Por qué? Porque si se viola el principio fundamental, que es la dignidad humana, también obviamente todos los demás principios carecen de valor. Porque el principio de la dignidad humana es el principio fundante, es el principio fundamental, desde el cual se entiende incluso la ética, desde el cual se entiende también todo lo que tiene que ver con los demás derechos, el derecho de un trabajador, el derecho de una empleada doméstica, el derecho de un anciano, de un niño, parten del principio de la dignidad humana. Y cuando en el aborto se acaba con la vida humana, cuando en la eutanasia se acaba con la vida humana, hemos quebrantado un principio fundamental y por eso tarde o temprano la sociedad termina quebrantando todos los demás principios. Y empiezan a querer defender a violadores, y empiezan a querer defender de repente a corruptos, y empiezan a querer defender incluso asesinos, ¿verdad? Como pasa en algunas sociedades de estas liberales donde a un joven lo llevaban a pena de muerte por haber asesinado a una chica y las mujeres al verlo tan guapo empezaron a decir, ay, no, que no deberían de matarlo, ¿verdad? Pobrecito, ¿verdad? Solo porque lo vieron ahí con pelo largo, morado, todo pintado, ¿verdad? Sociedades como esas, tan libertarias, entre comillas, que terminan quebrantando el derecho de la vida humana, pues a veces también se van al lado opuesto, a defender más bien a lo que deberían de ser, en este caso, pues sí, eliminados de la sociedad, porque realmente son un problema social. Es decir, que se le da vuelta a todo el papel. Terminan ganando los buenos, los malos, y terminan perdiendo los buenos e inocentes. Es lo que pasa cuando se violenta esos principios. Por eso la ética es un principio fundamental, es una limitación del conocimiento porque no nos va a permitir saber qué va a pasar si clonamos a un ser humano más adelante, cuáles serán las capacidades a las cuales podrá llegar la ciencia, pero se está haciendo por un bien mayor, que es de respetar la dignidad humana. Dime, Francis. Muy buenas noches, Lick. Sí, bueno, estamos hablando de los límites de la razón, ¿verdad? Yo sé Ujú. que cada quien tiene su propia opinión y de las cosas. Según usted, Lick, ¿la pena de muerte debería existir en Honduras? Según yo, mira, la pena de muerte en algunos de los casos podría ser la última alternativa. Supón, por ejemplo, un asesino serial que puede llegar a escapar de la cárcel y costaría volver a atraparlo. Que costó atraparlo y si se llega a salir, podría volver a cometer muchos crímenes, acabar con muchas vidas inocentes. En ese tipo de casos, la pena de muerte es la última alternativa viable y por lo cual en Estados Unidos se ha permitido. Pero en Honduras específicamente no se puede. ¿Por qué? Porque carecemos de toda la pericia y toda la expertise necesaria para determinar un caso de tipo forense, como tiene que ser. Hay expertos forenses, claro que los hay, pero no están al nivel de otros países. Todavía no. El nivel investigativo que tenemos en este país es muy retrasado, por lo cual se puede llevar a gente muy inocente a la pena de muerte sin causa probada. Entonces, aquí rápidamente meten preso a la gente, sin darle derecho a ser defendido. A mucha gente se les cobra multas sin antes haberlo llevado a juicio. Entonces, hay mucho que debatir todavía en el tema del derecho y del tema de las instituciones judiciales, porque no hay eficacia todavía. Mientras no existe esa eficacia, la pena de muerte no debería ser viable en este país. Esa sería mi opinión.
Sí, bueno, solo dando un punto ahí en esa parte, ¿verdad? Creo que aquí en Honduras, con respecto a las personas que están prisioneros de libertad, que empiezan con esto de que, ay, que los tallos también tienen derechos, que esto y lo otro. Bueno, en mi opinión personal, a veces he pensado, ¿verdad? Que del momento que uno viola los derechos de otra persona, eh, prácticamente se está limitando a los suyos. Es mi opinión, ¿verdad? Con respecto al revuelo, por ejemplo, con lo que está pasando ahorita en El Salvador, de que el presidente le está limitando la comida y todo eso. Muchas personas están a favor y otras en contra, ¿verdad? Porque dicen que se le está violando los derechos, que no sé qué. Y con respecto, pues yo sí comparto en cierta parte eso, porque veamos que esas personas a veces no se tocan la conciencia, no tienen un valor ético ni moral para matar o hacer daño a las demás personas. Entonces, ¿cómo es que están exigiendo derechos si no respetan los derechos de los demás? En mi caso, pues ese es un punto, ¿verdad? Sí, De vista, de verlo. en el caso de El Salvador, pues sí, ha sido muy resonada esa noticia de lo que Nayib Bukele ha hecho y en realidad entiendo por qué lo hace, entiendo por qué lo hace. No sé cuál será la postura de la Iglesia Católica, por ejemplo, allá, que maneja la doctrina social de la Iglesia, lo que manejamos a nivel de la Iglesia Católica en funciones de la ética, es que todo ser humano tiene derechos, todo ser humano debería ser respetado en sus derechos, sin importar su condición. Sin embargo, es evidente que a Nayib prácticamente lo han ido orillando a tomar decisiones cada vez más drásticas, porque se ha desatado también una ola de violencia. Y la manera de poder hacer que los familiares, amigos y gente perteneciente a la gente que ha sido capturada en esta línea de los mareros, pues es prácticamente desatar esa ola de desarmonía social. Por eso se está volviendo cada vez más duro. Eh, pero tiene cierto grado de sentido, ¿verdad? Decir la hipocresía social que hay al venir a arrancarse las vestiduras por los derechos de alguien que no pensó en los derechos del inocente. Pensar en los derechos de este que de repente asesinó a menores, que violó menores, de este que de repente mató a muchas familias, de este que estuvo extorsionando a la familia más pobre de El Salvador. Pensar en sus derechos cuando ellos violentaron por mucho tiempo y de manera sistemática el derecho de muchos ciudadanos, me parece una hipocresía social también. Eh, yo creo que yo pienso de esta manera, es mi opinión personal fuera de cuestiones religiosas, fuera de cuestiones más allá de lo que pueda ser la fe católica, que es la que yo profeso. Yo digo que cuando un ser humano violenta a propósito los derechos de los demás, socialmente puede ser castigado quitándole todos sus derechos. Eso es lo que yo pienso. Debería de quitarse todos los derechos, como el derecho a la libertad de salir a la calle, o el derecho de la libertad de comer bien, el derecho de la libertad de dormir bien, porque acabó con vidas humanas, valiosas vidas humanas. Así que me parece que ser duro, quitándole el derecho a quien violentó, quitándole el derecho y la vida a otro, no me parece que fuera una pena demasiado fuerte, y una pena para mí muy justa en realidad. De hecho, Bueno, lo que me extraña, bueno, y lo que único, permítame, lo único que me extraña y lo único que realmente yo quisiera ver es que los obliguen a trabajar. Me gustaría verlos forzados a trabajar, por ejemplo, en canteras, sacando piedra para poder construir carreteras, trabajando, digamos, en lugares como hacía anteriormente, como hacían en Estados Unidos. A los presos los llevaban a canteras, ¿verdad? A sacar piedra para ayudar a la infraestructura social, a producir ropa, a producir carpinterías, para también enseñarles un oficio, si es necesario, o bien vigilados además y todo eso, sin permitirles derecho a organización, ¿verdad? Como comúnmente ocurre en las cárceles, que se vuelven mafias dentro, pues impedir también esa interacción suficiente, ¿verdad? Porque no están ahí para estar de vacaciones, están ahí para pagar su delito. Entonces, como digo, me parece, no me parece tan exagerado lo que Nayib Bukele ha hecho. Sacarlos afuera de sus celdas, casi desnudos, para poder hurgarles todo lo que tengan en sus cuartos, es lo lógico. Me parece que es muy lógico hacer eso. Lo que pasa es que la gente toma solamente esas escenas, no se dan cuenta que además están revisándole todo lo que tienen en sus cuartos, porque tenían navajas, celulares, armas, tenían de todo ahí, y algunos lujos que no debe tener un preso, ¿verdad?
para poder mantener la comunicación de sus mafias afuera. Entonces, esa parte es la que no dicen los medios de comunicación. Solo se limitan a sacar la fotografía del pobrecito pelón, ¿verdad? Sentado en el suelo, con un short o con una calzoneta, ¿verdad? Y siendo obviamente empujado a estar ahí. Solo les interesa la foto que puede ganar un Pulitzer. Lo único que les interesa a los medios internacionales. Pero no les interesa ver el trasfondo de todo ello, la razón del por qué se hace todo ello. Dime. Bueno, yo siento de que sí se debe poner mano dura, ¿verdad? En esos casos. Y lo que usted dice está lógico, ¿verdad? Porque igual, aparte de tenerlos ahí que estén consumiendo, ¿verdad? Fondos de un país, ¿verdad? Sería bueno que estos también dieran fruto, Sí, ¿verdad? Porque estar comiendo, gastando energía, agua, bueno, y algo otros servicios que se les ofrece ahí, eso se paga. Entonces, debería un presidente, bueno, yo digo que tomáramos el ejemplo aquí en Honduras y empezáramos a ser más estricto, la autoridad más estricto con los que están adentro. Porque aquí si usted va a una cárcel, aquí en Honduras, en cualquier parte o en cualquier departamento, usted va a ver una cárcel que creo que es más bonito vivir en la cárcel que estar aquí afuera, que uno está peligrando, que lo van a matar, que va a tener un accidente, cosas así, ¿verdad? sí. Siento de que viven en una belleza, porque tienen... Bueno, algo que siempre me he preguntado, ¿por qué le quitan la señal a a esos locales ahí, ¿verdad? Creo que son como, no, como 500 metros, creo, alrededor, que le quitan la señal de líneas telefónicas. Pero ¿y por qué acceden que los presos tengan internet, wifi? Sí. Ya, Desde, entonces no están haciendo nada. desde ahí hacen Sí, las llamadas para extorsionar. o hasta mucho más, porque tienen el internet para hacer cualquier cosa. Ya. Entonces yo siento de que la verdad en Honduras estamos fallando en esa parte y por eso que la delincuencia no se puede detener. Estábamos viendo ahí el caso de El Salvador y en estas últimas semanas ha bajado la delincuencia. Estaba viendo ahí un dato que ya de los últimos, creo, 20 años, fue la última Semana Santa que más se vivió en paz, que no hubieron muertes. ¿Mm? Entonces, yo siento que sí están dando resultados, pues. Y yo digo que sí debería tomar, las autoridades hondureñas deberían de tomar el ejemplo para poder controlar con todas estas maras que están operando aquí en Honduras. ¿Verdad? Que le están quitando el dinerito que gana la pobre, el señor que anda con el taxi, con el bus, o sea, le están quitando todo, pues entonces no hay empleo, no vamos a poder progresar. Si alguien tiene un negocito, una para impuestos, lo que gana para impuestos y lo otro para las maras. Entonces, yo creo que sí, está bien, yo estoy de acuerdo que le pongan mano dura a todos estos delincuentes. En realidad, quiero mostrarles una imagen de una cárcel en Japón. Quiero mostrarles rápidamente una imagen. Sé que nos hemos salido un poquito del tema, pero quiero mostrárselas solo para cerrar este tema de lo de las cárceles. Miren lo que hacen en la cárcel de Fuchu en Japón. Así se llama la cárcel. ¿Cómo se llama? A los reos los convierten en maquila. Es decir, la cárcel es una maquilera, ¿verdad? Trabajan, hacen proyectos, tienen alimentación y todo, pero los visten como que fueran obreros de maquila. Y los ponen a trabajar forzadamente, las horas que tiene que trabajar un obrero, incluso un poco más. Lo levantan desde las 5 de la mañana para prepararse como tiene que ser, a limpieza, aseo y a la tarde trabajo, ¿verdad? O de la mañana trabajan y en la tarde limpian. Es decir, que todo el tiempo es un horario estricto para ellos para que no les quede tiempo para hacer sus fechorías. Eso es lo que hacen en Japón para poder hacer el tema de cárcel. Dime, Chano. Y eso que verdad, Ligia, ahora es como que más suave, porque tomamos el ejemplo del antiguo Egipto. Cuando estaban los presos, el faraón lo que hacía era tomar esos presos como esclavos para ayudar a la infraestructura.
Y Sí, es lo que vemos ahora como las pirámides, todo eso, todas las maravillas. exactamente. Lo lograron. En realidad es que para mí el criminal tiene que convertirse en un esclavo social. Es fuerte decir esto. Es fuerte decir esto porque no queremos volver a ver la esclavitud. Pero es una forma también de reinserción social, obligarlo a trabajar. Pero dejarlos ahí con todo el tiempo libre. Yo he ido a cárceles aquí, por ejemplo, en Santa Rosa de Copán, y yo veo que los presos son los que controlan la cárcel prácticamente. Ellos son los que tienen comisión ahí para abrir y cerrar la puerta. Ellos están ahí con garrotes por si hay algún relajo. No son los policías. Entonces, ese sistema que vemos aquí, por ejemplo, en Copán, me parece absurdo. Porque los que tendrían que estar adentro en la cárcel con su garrote y todo son los policías, no los presos. Los presos deberían de estar, ¿verdad? Veo a muchos presos bien vestidos, ¿verdad? Con camas bien cómodas y todo. Están bien cuidados, ¿verdad? Quizá por ser muy humanistas se les ha permitido todo eso. Sin embargo, como puedes ver en otros países, ¿verdad? Sí son realmente más lógicos. Lo lógico de alguien que violó el convenio social es ponerlo a trabajar para la armonía social. Pero bueno, a ver cuándo aprendemos de eso en estos países latinoamericanos. Y como bien dijo el compañero, por eso no avanzamos. Porque aquí no hemos entendido que cuando alguien ha fallado socialmente al convenio, ¿verdad? Rompiendo la ley, pues debería obviamente pagar con su trabajo ante la ley. Sin embargo, no hemos visto eso todavía. ¿Qué es la verdad? La palabra verdad viene de veritas y de verus, pero en griego viene de aletheia, que significa algo sin velo, ¿verdad? Veritas o verus significa algo cierto en latín. Y por tanto, la verdad es aquel conocimiento que está conforme a la mente. Es decir, si yo, por ejemplo, digo, esta manzana está dulce, la pruebo y la siento dulce, esa idea que tenía se convierte en verdadera. Ese conocimiento, por tanto, coherente y objetivo acerca de la realidad. Yo vi a alguien que es cristiano en un video de TikTok, y seguramente está en YouTube el video, pero lo cortaron para mostrar solo un fragmento, donde él agarra a unos chicos en la calle y les pregunta sobre esta famosa ideología de género. Y les dice a él, ¿ustedes estarían de acuerdo con esto de la ideología de género, donde cada uno se percibe como quiere, a pesar de los hechos? Le dice un chico, sí, estaría de acuerdo. O sea, que tú estás de acuerdo que si yo, siendo hombre, porque lo soy, ese es el hecho, ese es el fact, dice, es el hecho que soy hombre, y yo vengo y te digo a ti que me siento mujer, a pesar de los hechos, tú aceptarías que yo soy una mujer. Y el chico le dice todavía, sí, realmente yo lo aceptaría. Porque si tú quieres ser una mujer, pues yo te creo que eres una mujer. Y le hace una pregunta para ponerlo en jaque. Y le dice, y entonces quiere decir que si un hombre de hace 2000 años nació y viene y nos dice que él es el hijo de Dios, ¿tú también lo vas a creer? Porque eso pasó. Un hombre de hace 2000 años dijo, yo soy el hijo de Dios, ¿verdad? He venido del cielo, he venido para salvarlos. Entonces tú, basado en esta ideología de género, también le vas a creer de que Él es Dios encarnado, le dice él, hablando de Jesucristo. Entonces el chico como que dice, no, pues que ahí no, le dice, entonces, ¿cuál es la línea? Le pregunta él. ¿Cuál es la línea para saber cuándo sí ceder ante al prejuicio de yo creerme algo que quizás no soy y creerle a alguien que tiene esa condición y decir, sí, te creo que eres mujer. No te creo a ti que te crees Dios, pero te creo a ti que te crees mujer. ¿Dónde está la línea de la lógica en esto? ¿Dónde está la coherencia de esto? Tú seguramente te gustaría, le dice él, te gustaría que el que dice ser el Hijo de Dios te lo demostrara con evidencia o no. Y le dice, sí, a mí me gustaría ver la evidencia de ello. ¿Y por qué no le pides lo mismo al que te dice que es una mujer? Entonces ahí lo dejó en jaque mate. ¿Por qué no le pedimos evidencia a aquel que dice soy mujer? Evidencia que demuestre que realmente es una mujer. Y solo nos basamos en su opinión caprichosa de creer que es una mujer. Ese es el problema que tenemos hoy en día, un problema muy común en todas las redes sociales. Que por una cuestión de sentimentalismo, por una cuestión de pura, no sé, por una fantisada de decir, "Ah, es que mucho ha sufrido porque no le han querido aceptar que es una mujer atrapada en un cuerpo de un hombre, o es un hombre atrapado en un cuerpo de una mujer, y por eso sentimos empatía. Por una cuestión de empatía, estamos violando la verdad, estamos violando la objetividad. Y es un problema bien grave que socialmente se está volviendo muy común.
que la gente ya no pida evidencias, hechos, realidades y se esté basando solamente en prejuicios subjetivas, ideas subjetivas o caprichos para dar algo por cierto. ¿No parece que más bien estamos retrocediendo como humanidad cuando hacemos eso? Porque los hombres de la antigüedad anduvieron buscando vencer la subjetividad, vencer la falta de objetividad, encontrar conocimiento verdadero. Y lo han ido encontrando primero con la lógica, tanto material como formal, después con las leyes del método científico, el mismo método científico, que nos obliga a buscar la evidencia, a hacer prueba, test, para llegar a una teoría y llegar a respaldarla como una verdad, nos pide y exige esa prueba y test. Y hemos caído en una sociedad donde ya hemos obviado todo eso que hemos aprendido y empezamos a olvidarnos de que existe esto que nos ayuda a corroborar algo como verdadero. Y nos dejamos llevar solamente por el capricho, sentimentalismo o supuesta empatía, o yo llamo más bien una ridícula empatía. Porque es ridículo ser empático cuando estás violando la verdad, cuando estás obviamente enseñando una falsedad. Yo no puedo ser empático con el ladrón que me dice yo robo porque me gusta robar y quiero que me respeten mi derecho a robar, porque yo quiero robar y ese es mi derecho. Yo así soy y así seré y no voy a cambiar, así que es mi cuerpo y mi decisión ser ladrón. Me dice que el ladrón diga eso y solamente porque lo diga o que empiece a llorar, es que no me comprenden que me gusta robar a mí, ¿verdad? Empieza a generar empatía solo porque no comprenden que él roba. Es que yo robo porque tengo hambre, ¿verdad? Y empezamos a justificar un comportamiento inmoral por el hecho de un sentimentalismo, de un tema simplemente de empatía. Me parece absurdo empezar entonces a validar todo tipo de comportamiento irracional, todo tipo de comportamiento anormal, solo por una cuestión de empatía, violando la veracidad y dejando de exigir evidencias, como lo hacen las mentes académicas, las mentes que hemos aprendido cuál es el camino para encontrar la verdad. Eso es lo que socialmente vemos en las redes sociales, constantemente. Un montón de gente violando la lógica, como España, a permitir que un hombre gane la corona de Miss Universo. Como allá, no sé dónde, en qué país ganó un hombre solo con el pelo largo, le ganó en natación a un montón de mujeres, le quitó la medalla de oro, ¿verdad? Porque como hombre, él no era un buen nadador, pero al ponerse a competir contra mujeres, le ganó por mucha ventaja porque su físico le permitía saltar más alto que otras mujeres y por tanto lanzarse más adelante que muchas mujeres, porque el cuerpo de la mujer es diferente. Así que orgánicamente, fisonómicamente, anatómicamente, él tenía una ventaja deportiva por encima de las mujeres que le hizo ganar la medalla de oro. Y lo dejaron competir siendo hombre y solo porque se cree mujer. Y decidió convertirse en hombre, creo que como a los 24 años. Entonces se le empezó a robar ya la oportunidad a la mujer de ganar su medalla de oro compitiendo contra otras mujeres y ahora están metiendo incluso a un hombre a ganar con ventaja anatómica. O la que ganó también premio por levantamiento de pesas siendo hombre, ¿verdad? El que levantó la pesa creyéndose mujer, ¿verdad? Le ganó a mujeres en ese deporte de levantar pesas, de levantamiento de pesas. Y así, igual en baloncesto, creo que en rugby hay otro hombre que también se hizo pasar por mujer o se cree mujer y lo dejaron competir contra mujeres y les pegó las llevaba de arrastra, pues, como llaveritos en la jugada, porque el cuerpo de él es superior anatómicamente. Eso es lo que pasa cuando violamos la verdad y la objetividad. Empezamos a dejar que gente gane ventajas cuando lógicamente no tendrían por qué competir, cuando el deporte ya fue declarado para hombres, para mujeres. Pero caemos en esa ambigüedad, ¿verdad? Tremenda, y esa subjetividad tremenda, y entonces dejamos de ser racionales. Eso es lo que estamos dejando de ser. En el futuro la definición del diccionario de Larousse ya no va a ser hombre. Dícese del ser racional. Tendremos que cambiar ese concepto. Tendríamos que decir hombre. Dícese del ser que se deja llevar por los caprichos. Porque hemos perdido lo racional. Lo estamos perdiendo cada vez más. Cuando dejamos caer estos caprichos por encima de la razón. Hay varios tipos de verdad. La verdad que llamamos absoluta, que para mucha gente no existe la verdad absoluta. La mayoría de filósofos creemos que sí existe una verdad absoluta, pero esa verdad absoluta tendría que ser absoluta en el sentido que es la totalidad del conocimiento de toda la naturaleza, e incluso lo que supera la naturaleza.
Que ahora, lo que sí negamos y lo que no aceptaremos es que hay un ser humano que posee esta verdad absoluta. La verdad absoluta existe, pero que alguien la posea, no. Eso es diferente. Es diferente. Es decir, hay un conocimiento total del universo, a lo que llamaríamos verdad absoluta, pero no todos los seres humanos, no ningún ser humano ha podido adquirir esa totalidad de conocimiento. Es imposible. Es imposible que un universo tan infinito pueda caber, pues, en una mente como la nuestra. Entonces, por eso creemos que existirá esa verdad, pero es inalcanzable. Eh, Aunque hay verdades absolutas inmediatas y pequeñas, verdades absolutas. Por ejemplo, es una absoluta verdad que este vaso es un contenedor. Puedo contener líquido dentro de él. Y por tanto, eso es una verdad que nadie lo puede negar. Y como es una verdad innegable, ¿verdad? Es una absoluta verdad. Nadie lo puede negar, nadie lo puede refutar si es un envase y por tanto, digo una verdad que nadie puede negar. A eso le llamaríamos una verdad absoluta inmediata, ¿verdad? No absoluta en el sentido de la totalidad, sino en el sentido de que nadie puede refutarlo o al menos decir a veces sí, a veces no. Nadie puede decir lo que tú has dicho, puede que a veces sea cierto y a veces no. Porque cuando alguien demuestre eso, lo que he dicho es solamente una verdad concreta y no sería una verdad absoluta. Pero como nadie puede negar que esto es un recipiente donde puedo poner líquido, ¿verdad? Sigue siendo una verdad absoluta hasta que desaparezcan todos los vasos. De igual manera, la verdad relativa, a esta verdad yo me niego a llamarle verdad. Yo me niego a llamarle a la verdad relativa verdad. Por eso le pongo un asterisco. Porque supuestamente, según el concepto, siempre está incompleta, no acabada ni definitiva, depende de un punto de vista. Para mí, la verdad relativa es simplemente una mera opinión. No es una verdad, porque ya hemos dicho que lo que es verdadero es aquello que es coherente con la idea que tiene el intelecto y la realidad. Si la verdad es relativa, significa que no siempre, o dependiendo quién lo diga o en qué momento se diga, pues puede que sea verdad o puede que sea mentira. Entonces no es una verdad. No es una verdad, es una opinión, en todo caso subjetiva, que se puede relacionar con otras ideas también subjetivas. A eso le llamamos el relativismo, ¿verdad? A la relación de ideas subjetivas, donde yo tengo una opinión, tú tienes una opinión y pareciera que los dos tienen cierto grado de verdad. Pero como ninguno puede demostrar que su verdad es realmente objetiva, sigue manteniéndose en un relativismo, en esa relatividad. La verdad objetiva, por otro lado, es el contenido del conocimiento humano que refleja fielmente el mundo, sus leyes y sus propiedades. Ya entendemos que es aquel conocimiento coherente, ¿verdad? Que es constatable, que es irrefutable, que es verdadero. Está la verdad concreta, que depende, ahí sí depende de las condiciones de lugar y tiempo. Depende incluso de la perspectiva, desde donde yo vea el fenómeno. Por ejemplo, tengo algo por acá. Si yo les pregunto, tengo aquí una botella vacía. Si yo les pregunto qué figura geométrica, creo que esto no me vendría muy bien. Pero permítanme. Algo que tenga por acá un poco más cilíndrico que esto. Permítanme. Aquí, esta batería. Si yo les pregunto qué figura geométrica genera, qué sombra en forma de figura geométrica genera la batería en la pared. Algunos me van a decir, es una figura geométrica rectangular. Si yo le pongo la lámpara aquí atrás, me reflejaría una figura, ¿verdad? Rectangular en la pared, una sombra rectangular. Y otro me dirá, no, es redonda. Y algunos dirán, pero ¿cómo va a ser redonda? Así que, mira, le pongo el foco aquí y es rectangular. ¿Dónde está lo redondo? Bueno, dale la vuelta. Dale la vuelta y la figura que va a reflejar es redonda. Y tendrá toda la razón. Entonces, ¿cuál es la verdad entre ambas? Ambas son verdad. Tanto el que dice que es rectangular como el que dice que es circular la sombra proyectada ¿cómo se llama? La batería en la pared. A eso le llamamos verdades concretas, que ambos tienen verdad, ¿verdad? Y la verdad de ambos se complementan, ¿verdad? Forman parte de la misma verdad. La verdad completa de estas dos ideas concretas, la verdad completa es lo que llamamos la verdad objetiva o verdad absoluta, ¿verdad? Es lo que llamaríamos la verdad absoluta del ser. Todas las ideas concretas que yo pueda obtener de un solo ser, que todas sean verdaderas, todo eso conforma la verdad total del ser.
Está la verdad lógica, que cumple los criterios de verdad, las leyes de la lógica formal y material, que ya más o menos se ha introducido y he mencionado el día de ayer. Está la verdad científica, que es producto del sistema que hoy llamamos método científico. Este es el sistema racional de la ciencia, ¿verdad? Estos son los tipos de verdad que por lo menos podemos también comprender. Decíamos que había un tipo de verdad según el entorno, como lo vimos allá con la vulgar, social, política, tecnológica, científica, filosófica, ideológica, y los tipos de verdad según el contenido. Aquí tendría que ser verdad según el contenido. Aquí contenemos una verdad total, una verdad relativa, una verdad objetiva, una concreta, una verdad lógica o una verdad según el método científico. Entonces, es más que todo el tipo de verdad ya un poco más general, pues en vez de referirnos a en qué ámbito podemos ver ese tipo de verdad, es hablar de qué tipo de característica tiene esa verdad. ¿Hasta qué punto entonces, volvemos a preguntar, hasta qué punto podemos estar seguros de que los conocimientos que poseemos son verdaderos? ¿Existen límites para el conocimiento humano? Hemos dicho que sí, y hay 5 teorías que intentan explicar que sí podemos estar o no seguros de los conocimientos. 5 escuelitas de la filosofía que quiero mencionar brevemente, eh, que tiene que ver un poquito con las verdades que anteriormente vimos también. Primero está la postura o la teoría del dogmatismo. Pongo de ejemplo tanto a 2 filósofos como Baruch de Spinoza y René Descartes, que son los que aparecen ahí abajo, como también pongo de ejemplo a la Iglesia Católica, podría haber puesto la Iglesia Evangélica también. Tanto las iglesias, todas las iglesias, todas las religiones tienen dogmatismo. Igual en la filosofía han habido filósofos con pensamiento dogmático, como René Descartes hablando de la inmortalidad del alma, ¿verdad? Él habló de una obra sobre, se llamaba Meditaciones metafísicas sobre, con las cuales se demuestra que el alma inmortal que el alma humana es inmortal. Creo que así se llama la obra. Meditaciones dice, no, Meditaciones de la filosofía primera, en la cual la inmortalidad del alma es demostrada. Así se llama la obra, largo el título. Eh, Así que él habló de la inmortalidad del alma, por lo cual su conocimiento es bastante metafísico, ¿verdad? Y él cree que es una verdad lo que está enseñando, por tanto es dogmático, porque no hay una prueba tangible de lo que llamamos alma, más que esta comprensión o concepto que tenemos, y por tanto al creer en ello es un dogmático. Igual Baruch de Spinoza, cuando por ejemplo quiso definir quién es Dios. Entonces, y la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica también tienen sus dogmas. Por ejemplo, es un dogma, la palabra dogma viene de doxa. Doxa significa en griego parecer, opinión o creencia. Entonces, en este caso es algo que se considera innegable. Por ejemplo, es un dogma tanto para la Iglesia Católica como evangélica que Dios existe. Es un dogma, es innegable. Quien lo niega se sale de la Iglesia. Ha apostatado a la fe. Ha generado un cisma doctrinal, una herejía doctrinal. Es una verdad para el mundo cristiano católico, por ejemplo, que María, la madre de Jesús, es un dogma, ¿verdad? Innegable, que el Espíritu Santo da dones. Tanto Iglesia Evangélica como Católica creen que el Espíritu Santo da dones espirituales, carismas. Es innegable que hay una salvación. Así que esos dogmas se tienen. Y se deben creer por virtud de la fe, no de una cuestión racional o argumento racional necesariamente. Inicialmente se cree por la fe, aunque después se puedan generar argumentos racionales. Por ejemplo, para los cristianos primitivos fue claro que Jesucristo era Dios. Sabían que Jesucristo era el Hijo de Dios encarnado, el Logos encarnado, y por tanto ser el verbo de Dios era Dios mismo. No había explicación filosófica al respecto en la Biblia, solo dice que Él es el Hijo de Dios encarnado, que fue hecho por obra del Espíritu Santo. Entonces no fue hecho por la carne humana, ¿verdad? María fue portadora de este verbo de Dios que se hizo hombre y puso su morada. Entonces todos los cristianos creían, obviamente, en la relación sustancial entre Jesús y el Padre, que ambos son uno. Él mismo lo dijo, somos uno. Pero no había una explicación filosófica como para entender esto, hasta que ahí por el siglo segundo aparece Tertuliano y nos habla de la Trinidad. Ya vamos a ver al filósofo Tertuliano, cristiano, y veremos cuando él habla de la Trinidad. O San Atanasio, que también habló de la relación del Padre y el Hijo y utilizó un término filosófico llamado homoousios o homoousios, que en griego significa unión sustancial, donde el Padre y el Hijo tienen la misma sustancia. Entonces, hasta después de la Biblia empiezan a aparecer explicaciones filosóficas para darle claridad racional a aquello que se creía por la fe. Hasta después el dogma, por tanto, va a sustentar estos principios doctrinales con mucha filosofía y teología, ¿verdad? Pero inicialmente se creyó por la fe.
¿verdad? Que es la particularidad que tiene el dogmatismo. Para el dogmatismo, para quien tiene pensamiento dogmático, hay verdades que son innegables, el conocimiento es infinito, como el de Dios, y los principales exponentes en la filosofía pues son René Descartes y Baruch de Spinoza. Esa es la primera teoría que llamaríamos teoría epistemológica. Y son 5 teorías epistemológicas. Quiero ver si lo coloqué en la diapositiva. Ahí no lo puse, pero son 5 teorías epistemológicas. ¿Por qué? Porque estamos hablando del epísteme, del conocimiento. Por esa razón se le llama teorías epistemológicas. Por si quieren anotarlo por ahí. La segunda teoría epistemológica es el escepticismo, que ya lo hemos adelantado, con hombres como Parménides, como Zenón de Lea también veremos. Para el escéptico, de la palabra escéptico viene de skeptestai en griego, que significa examinar. Es aquel que pone en duda todo. Para el escéptico nada es absoluto, debemos dudar de todo, es necesario comprobar y presentar evidencia, hay una desconfianza por tanto sensorial, los dogmas incluso pueden ser cuestionables, conlleva por tanto a un subjetivismo porque solamente es verdadero lo que yo puedo probar. Si nadie me lo ha probado y yo no lo he probado, no existe para mí. Esa es la actitud que tiene el escéptico. Algunos exponentes, Pirrón de Elis, Parménides, también está Filón de Larisa, René Descartes, como parte de los exponentes del escepticismo, pero al menos del escepticismo antiguo está Pirrón de Elis y Parménides. Importante destacar que el escepticismo radical, según la misma escuela del escepticismo, es una contradicción lógica. ¿Por qué? Porque si viene alguien y me dice a mí, fíjate que no hay verdades absolutas, digamos que él por su escepticismo me dice, no hay verdades absolutas, y yo le pregunto a él, ¿y eso que tú me dices, eso es absolutamente cierto? Me va a decir, sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se ha contradicho, ha provocado una contradicción, porque si él me dice que no hay verdades absolutas, y yo le creo que es una absoluta verdad lo que me está diciendo, automáticamente estoy asumiendo que sí hay al menos una verdad absoluta. Y si hay al menos una verdad absoluta, la frase que dijo al principio es falsa. Por tanto, genera esa contradicción. Cuando me dicen no hay verdades absolutas, es falso cuando creo que eso es una absoluta verdad. Por eso creemos que el escepticismo radical es absurdo, ¿verdad? Completamente. Tercera postura epistemológica o teoría epistemológica. El criticismo, pongo de ejemplo a Immanuel Kant, quien escribió varias obras críticas. Según recuerdo, la Kritik der reinen Vernunft, o crítica a la razón pura, la Kritik der reinen Praktisken, la crítica a la razón práctica, y una crítica, la Kritik der Metaphysik, la crítica de la metafísica, ¿verdad? Que son obras donde él intenta explorar los sistemas tanto del racionalismo como el empirismo, ¿verdad? Y presentar también su postura ante el tema de la metafísica. Es una actitud de filosofía, hacer críticas. La crítica misma es una característica filosófica, como lo hemos visto anteriormente. Él cree que el conocimiento es limitado y por tanto nada es nunca definitivo, siempre seguimos aprendiendo, siempre se sigue perfeccionando todo el conocimiento, puede ser cuestionable, ¿verdad? O criticado y corregir errores, como creemos hoy en día con la calidad, y creemos que la calidad, ¿verdad? La calidad no es en realidad para presentar un producto completo, la calidad es continua, la calidad se va mejorando constantemente. Pues igual creemos que el conocimiento también, la calidad del conocimiento se puede ir mejorando también con el tiempo. Debe haber justificación racional y examen, eso sí lo cree, ¿verdad? La crítica comienza con un poco de escepticismo, pero no se queda con los brazos cruzados diciendo no creo, no creo, no creo, sino que tiende a decir no creo, pero busquemos por qué. Te explicaré por qué no creo y critica. Y después entonces verá en el camino de la crítica hacia dónde debe tender entonces la mente, a dónde debemos buscar entonces la alternativa de la verdad. No se queda con los brazos cruzados, explora obviamente la búsqueda de la verdad siempre. Exponente pues Immanuel Kant como parte de la escuela epistemológica. La cuarta postura o teoría epistemológica es el relativismo, que pongo de exponente a Sócrates. Sócrates aparece ahí sentado rodeado de sus, no sé si serán sus discípulos o serán los sofistas. Por la actitud que veo de interés, parece que son los discípulos, ¿verdad? De él, sus estudiantes. Si estuvieran enojados algunos de ellos, serían los sofistas, como veremos en alguna caricatura más adelante. Sócrates enseñaba que no podemos quedarnos con las ideas del relativismo, porque si vamos a dejar que cada uno opine lo que quiera, nunca va a ser posible ponernos de acuerdo y llegar a la armonía social. No seríamos capaces de llegar a la ciencia
y por tanto jamás habría progreso científico. Así que él de alguna manera pues es parte del exponente, sí, del exponente de esta escuela, no porque él fuera un relativista, sino porque él quiere rebatir el relativismo. Los relativistas creen que todo es subjetivo, los relativistas creen que lo real no tiene base permanente. El absoluto es inalcanzable para los relativistas. Para los que tenemos un pensamiento más dogmático o pensamiento de la escuela concreta, y creemos, que manejamos la teoría concreta, creemos de que puede haber verdades objetivas y que son absolutas, al menos inmediatamente absolutas. Creen los relativistas que no existen verdades universales. El conocimiento es válido según el contexto, ¿verdad? Creen ellos. Por ejemplo, si aquí en Honduras el aborto es ilegal, en otro país es legal, porque ahí tienen algunos contextos que aquí no los tenemos, creen ellos, y por tanto aquí se considera inmoral, allá se considera legítimo, quizás no moral, pero sí legítimo, ¿verdad? Porque no es lo mismo algo legítimo que algo moral, eso hay que tenerlo bien claro. No es lo mismo una ley que la rectitud moral, ¿verdad? De hecho, decía el barón de Montesquieu que una ley no es justa por ser ley, sino que se convierte en ley porque debe, porque es justa. Una ley es verdadera ley cuando es justa. Así que la ley no es justa por ser ley, sino la ley es ley porque es justa. Y el exponente primordial aquí, pues son los sofistas, aquí sí, habría que mencionar a los que se enojaban con Sócrates. ¿Por qué? Porque ellos son los que mantenían esa actitud. Y Sócrates va a empezar a rebatirles esa postura relativista. Ya lo veremos más adelante cuando miremos al señor Sócrates. Ahí lo vamos a volver a recordar. La quinta postura, la postura de las verdades concretas o perspectivismo. Que ahí aparece el ejemplo este de la batería, pero con un cilindro. Hay dos personas viendo un cilindro proyectado en la pared y uno dice, según mi verdad, el cilindro genera un cuadrado, un cubo en la pared, una especie de cuadrado o rectángulo en la pared. Otro dirá un círculo. Ambos parecen tener la verdad. Cuando unimos las dos verdades concretas, obtenemos la verdad absoluta. El exponente de esta escuela sería José Ortega y Gasset, filósofo español. En el perspectivismo, cada sujeto o grupo tiene su propia visión de la realidad. Estas visiones pueden ser percibidas por perspectivas parciales, pero son verdaderas. Es decir, no son opiniones nada más. Ambos captan una parte de la verdad. Es la fusión de todas ellas la que genera la verdad absoluta. Y pues ahí tenemos a José Ortega Gasset como principal exponente. Hago una pregunta hasta ahora con las 5 perspectivas. Quiero hacer una pequeñita pausa, chicos, de unos 2 minutitos. Permítanme, voy a salir un momento, ya vuelvo.